Presidente, bienvenido a la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Muchas gracias por concedernos este tiempo de su agenda para conversar un poco sobre la labor que usted desempeña actualmente en la Corte Suprema de Justicia. Y la primera pregunta tiene que ver con ese joven inquieto que corría hace ya más de 40 años por las calles del barrio Conucos a ser hoy el presidente nada menos que de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se lo soñó en algún momento? ¿Usted se dijo, quiero ser presidente de una de las altas cortes en Colombia? Pues la verdad es una pregunta difícil porque yo creo que la respuesta en el fondo siempre va a ser sí. Ah, de la cuadra, de los amigos del barrio, al colegio, del colegio a la universidad. Hubo como muchas cosas que me ataron al servicio público y sobre todo a la noción de servir. El colegio pues era San Pedro Claver, jesuitas, entonces en todo servir era parte de nuestro lema. No sé si se acuerda el otro, el que es un claveriano es un caballero. Creo que con esas nociones uno como que va adquiriendo el bagaje de su vida y lo va enriqueciendo. Paso por la Santo Tomás, los dominicos, hacedores de verdad. Sigo en mi búsqueda de formación profesional, paso a Bogotá, pero siempre en la idea de hacer algo más. A llegar a ocupar un alto cargo, para mí fue no una obsesión, sino más bien un resultado de la combinación de muchas cosas que yo hice, porque yo en primer lugar me entrené para ser profesor. Me fui a España, hice mi doctorado, y el doctorado pues te habilita es para la docencia y la investigación. Y efectivamente continúo, ya no como hora cátedra, sino como profesor de planta en la Universidad Javeriana. Me dedico mucho a tratar de divulgar las ideas sobre seguridad social. Llega un momento de quiebre en donde uno piensa si puede hacer algo más, y ahí es cuando decido optar a la Corte Suprema de Justicia. Y me inscribo como candidato a la Sala de Casación Laboral, que es donde considero que estaba mi expertise, dada mi vocación de seguridad social en materia de pensiones. Ya en la Corte, pues es un honor muy grande estar ahí. Y lo que ha venido es simplemente son procesos de construcción dentro de la Sala Plena que me han llevado primero a la vicepresidencia y luego a ganar la confianza de mis compañeros para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es un camino que yo creo que uno siempre desea, como en la tónica de hacer algo más, construir, y los resultados se van dando, no sin dificultades, pero sí con perseverancia. A esta hora, presidente, nos están viendo jóvenes estudiantes de Derecho de la UNAV y de otras universidades, así como recién graduados que apenas empiezan su labor, su trabajo en este oficio. ¿Cómo o qué se necesita mejor para llegar a ostentar la presidencia de una alta corte como lo es hoy usted, representante de la Corte Suprema de Justicia? Lo más difícil para cualquier persona que quiera emprender una carrera es salir de su zona de confort. Nosotros actuamos con base en prejuicios. Y entonces antes, no, solo se necesitaba el título de bachiller, luego no, solo se necesita el título profesional, no, solo se necesita el título de especialización, no, solo se necesita el título de maestría, pero el título solo, por sí, no hace nada. El título pues te da una hoja de vida, pero a partir de ahí es donde tienes que esforzarte por salir de la zona de confort que te da el título, claro. Mucha gente piensa que lo correcto es no retarse, cuando me parece que lo correcto es retarse, es tratar de hacer algo más todos los días, es tratar de mirar algún conocimiento nuevo, alguna habilidad, alguna destreza que desarrollar. Los seres humanos tenemos una bolsa llena de talentos que a veces por el medio en que nos desenvolvemos o las circunstancias no miramos. Y en esa bolsa de talentos yo creo que los seres humanos, todos, los podemos utilizar para progresar, para hacer un buen desempeño de nuestras habilidades y destrezas.
Cuando usted todos los días se sienta en esa silla, no en esta, sino en esa silla de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿Qué representa para usted estar a la cabeza de la majestad de la justicia en nuestro país? Soy presidente, soy responsable. Y la responsabilidad en inglés es responsibility, que significa habilidad para dar respuestas a los problemas que se sortean en el día a día. Es un peso bastante fuerte el que uno tiene que soportar en la presidencia. Hay muchos problemas, desde los más pequeños, administrativos, hasta los más grandes que se pueden venir, donde uno siempre tiene que tener como la habilidad de dar esas respuestas en la espera siempre de acertar. Entonces, una guía diaria mía es acertar. Y la otra, una máxima muy caribe, que es cójala suave. Porque en los tiempos de crisis las respuestas tienen que ser todavía mucho más tranquilas, más reflexivas. La pronta justicia, que además de ser un mandato casi que universal, es un anhelo que tenemos todos los colombianos. ¿Cómo se encuentra la aplicación de justicia en nuestro país a sabiendas que problemas de hace tiempo como la acumulación de procesos, el hacinamiento carcelario, el atraso tecnológico y la corrupción, entre otros, siguen latentes? Es una respuesta que uno quisiera dar con mucho mayor optimismo. Sin embargo, la doy con optimismo, es decir, cada vez nos estamos dando cuenta los colombianos que el número de jueces es importante para un país como el nuestro. Nosotros tenemos 1.139.000 kilómetros cuadrados de área, zonas superpobladas como Bogotá, tal vez Medellín, Cali, Barranquilla, pero también tenemos zonas muy desoladas donde las demandas de justicia también existen. Hemos venido trabajando en incrementar el número de jueces, pero no incrementar solo por incrementar, sino por atender las necesidades de demanda judicial que existen, tratando de llevar a las regiones los jueces que son necesarios para esa clase de región. Hay regiones donde se requieren más jueces laborales, hay otras regiones donde se requieren más jueces, más establecimiento penal, por decirlo de alguna forma, fiscalías, defensorías, jueces penales. Hay otras donde los jueces del derecho civil y el comercial deben estar más presentes, y en ese mapa judicial es lo que hemos venido armando. Esa es la primera respuesta. Creo que en los últimos años hemos incrementado el número de jueces. Cada vez son jueces ya no temporales, sino de planta, permanentes, y eso nos ayuda mucho a la consolidación del el aparato judicial, de la rama judicial. Dos, los problemas que hemos venido trabajando mucho al interior de la rama son los problemas de responsabilidad ética en el trabajo y ética judicial en general. Parte del quehacer de nosotros como magistrados de alta corte es dialogar con jueces, con magistrados acerca de la importancia de la preservación de los principios que subyacen a la justicia. No solo es imparcialidad, no solo es independencia y autonomía, es integridad del juez, y la integridad representa muchas cosas tanto internas como externas, y en esto la capacidad de dar respuestas, porque es necesario que los jueces estemos produciendo todos los días soluciones para el ciudadano. Entonces también estamos trabajando mucho en el fortalecimiento de las bases éticas, deberes y obligaciones de los jueces, prohibiciones, más como un mecanismo de autorregulación, que nosotros los jueces lo hagamos por convicción más que por obligación. De ahí surgirían muchas respuestas al ciudadano deseadas. Presidente, ¿qué daño le hizo a la justicia el mal llamado cartel de la toga? Pues mira, yo no soy muy partidario de hablar del cartel de la toga, porque el cartel es un instituto del derecho de la competencia, donde lo que se sugiere es un monopolio
y un monopolio significa que todo el establecimiento está en esa conducta. No, yo lo que creo es que en el país hay jueces, magistrados que no han dado la talla. Desafortunadamente el problema de corrupción no es un problema solo de la rama ejecutiva, no solo de la rama judicial, es de la sociedad. Nosotros acusamos también estos problemas en el sector privado. Entonces la cuestión es más bien cuál es el cuestionamiento hacia nuestra sociedad, hacia nuestra forma de vivir, de entender la sociedad, para eliminar todas estas prácticas que no son deseables para la sociedad. Entonces el problema es un poco más general. Fíjese que en mis clases de Derecho Económico yo solía decir que cuando se destapa un escándalo de corrupción es una victoria para el país, porque algo que estaba oculto se destapa y sabemos quiénes son los responsables y podemos castigar. Entonces cada resultado para mí de la justicia en cuanto a destapar la corrupción y otros delitos, pues son un resultado exitoso para la sociedad, porque quiere decir que las instituciones están funcionando y están logrando. En el caso de la judicatura, pues yo creo que el país ha recibido muy buenas noticias de la rama judicial. Fíjense lo que la misma Corte Suprema hizo frente al caso del magistrado Gustavo Mala, que logramos primero suspenderlo y luego que se investigara y se esclareciera la cadena o los delitos que fueron cometidos. Pero no es un caso aislado. Está el del ex magistrado Ricaurte, está el de, en este momento, pues creo que está en primera instancia el del magistrado Tarquino. Acabamos de ser sorprendidos por la sala penal con la captura del magistrado Pretel. Es decir, la misma justicia está dando respuestas a los problemas que ha ocasionado a ciertas conductas delictivas al interior de la rama y que han lastimado la credibilidad misma de la institución. ¿Y cómo entender uno eso, que este ex magistrado Pretel se encontraba en su casa, allá en su región, en su departamento, tranquilamente celebrando su cumpleaños? Bueno, primero yo no soy penalista, ¿no? Acuérdese que yo soy de la Sala de Casación Laboral y de Seguridad Social, pero mientras las personas no sean condenadas, en Colombia opera una presunción, que es la presunción de inocencia. Frente a esa presunción de inocencia, que es base fundamental de todo lo que es el derecho penal, lo que es la investigación, el juez toma las decisiones. La fiscalía pide medidas, el juez las toma, a veces el juez no está de acuerdo con la fiscalía, entre esas pues las medidas cautelares, como la detención preventiva, la casa por cárcel, todas esas figuras siempre pasan por un juez. Y el juez evalúa, porque es que hay muchas cuestiones que evaluar. En un país donde las cárceles están totalmente llenas, donde tenemos altos índices de congestión carcelaria, pues no tenemos dónde meter también personas a la cárcel, entonces hay que evaluar otras cosas. ¿Cuál es el riesgo que genera si una persona está afuera o no afuera de la cárcel? ¿Es una persona que se va a escapar? ¿Es una persona que va a interferir dada su posición en el proceso? Son muchas cosas que tiene que evaluar el juez, pero las medidas siempre son avaladas por un juez de la República y yo creo que ese trabajo es un trabajo que lo hacen de manera muy seria, muy responsable, aunque a veces nos sorprendan los resultados. En Colombia es usual decir que a nadie se le niega una demanda y que la mejor defensa es el vencimiento de términos. ¿Cómo cambiar ese imaginario? Eso parte un poquito, digamos, de los principios que deben regir tanto al juez como al abogado. Es decir, acá lo que estamos hablando es de un cambio de chip que nos lleve a que la justicia logre los resultados y que todos estemos concentrados en que la actuación judicial como tal sea salvaguardada,
tanto por las partes en el proceso como por el estamento judicial, jueces, magistrados y demás. Es muy difícil establecer que en unos procesos sí o en unos procesos no, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a las garantías propias del Estado de Derecho. Entonces, pues el ciudadano puede utilizar los recursos y tenemos que resolverlos. Ahí la cuestión es una cuestión más de principios éticos. Presidente, cambiemos ahora de tema y hablemos sobre los avances en la rama judicial. ¿Qué tanto progresamos en los procesos judiciales con la pandemia? ¿Qué tanto se aprovechó la rama para, de alguna manera, solventar ese atraso tecnológico que venía cabalgando con ella? Yo creo que bastante. A veces las cosas no se ven, a veces las cosas no se sienten, pero porque no se vean o no se sienten no quiere decir que el país vaya avanzando. En la presidencia del doctor Jorge Luis Quiroz nos tocó asumir la pandemia. Nadie sabía las herramientas informáticas. Para nosotros el Office 365 era una cosa inutilizada. Si acaso sabíamos el Word, porque eso es lo que hacemos nosotros, y no más. Pero empezar a mirar el tema de digitalización y, por ejemplo, ya entonces el tema de dónde guardar la información, que si el OneDrive, que si trabajar en el SharePoint, los documentos compartidos, que si mejor subir la información a la nube para lograr mayor intangibilidad, dado que las nubes están generalmente más seguras que los bases de datos, los data centers, que los discos en centrales de datos. Eso lleva a unos retos impresionantes. La rama judicial no paró. La rama judicial empezó a utilizar mecanismos y a través de otros mecanismos ya virtuales que existían, por ejemplo, el software de la jurisdicción de tierras, de restitución de tierras, de la especialidad de restitución de tierras, pues empezó a ser interesante para la rama. ¿Qué quiero decir? Que desde 2012 la especialidad de tierras, de restitución de tierras, está en la virtualidad. Y para nosotros es relativamente desconocido eso. Ese software fue adaptado por la Corte Suprema de Justicia y creó un ecosistema virtual para dar respuesta a las demandas de virtualidad dentro de la rama judicial Corte Suprema. Por su parte, el Consejo de Estado también desarrolló, ahora se me está olvidando el nombre, un software con la misma finalidad. Ese software ha sido muy exitoso. Ambos software han sido muy exitosos. Entonces, pues nosotros vamos yendo en ese camino. Dentro de poco tendremos más una oficina judicial virtual de verdad, donde usted pueda colocar su demanda en archivo electrónico, con las pruebas debidamente digitalizadas, donde los paneles, por ejemplo en justicia civil y laboral, permitan hacer las audiencias públicas y pueda haber tanto la atención virtual como lo que también se requiere por ser un servicio esencial, la presencialidad de los jueces y de los tribunales en los despachos judiciales del país. Es decir, combinar la presencialidad con el uso de todas estas herramientas virtuales. Cosas raras que hace 4 años no teníamos, la firma electrónica. Hoy estamos utilizando firma electrónica. Todo lo que es, digamos, los sistemas de votación son votación electrónica. Entonces hemos cambiado mucho, a veces no nos damos cuenta de esos cambios, porque son al interior de la justicia muchos. Están beneficiando al ciudadano. El ciudadano hoy en día demanda las audiencias orales y toda esta cuestión, pero no se da cuenta del gran esfuerzo y la gran inversión que ha hecho el país en los medios de comunicación y de tecnologías de la información. Al parecer, la Corte Constitucional sobre ese mismo tema va a echar de para atrás esos avances que con el COVID-19 habíamos pasado de tener unos procesos presenciales a tener unos procesos virtuales, procesos remotos. ¿Qué tan cierto es eso? Digamos que esta pregunta, si la va a publicar, me genera ciertos problemas, pero
básicamente quiero decirle una cosa. La ley estatutaria de administración de justicia que está en control previo por parte de la Corte Constitucional fue anterior a la ley que estableció la permanencia del 860. Y en el 860 ya estaba el tema que está generando como ciertas angustias por parte de algún sector judicial. Pero entonces yo lo que le digo es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Hay una ley ordinaria que estableció la virtualidad, pero con excepciones, que es la que se aprobó el año pasado y está vigente. Hay un control previo de constitucionalidad que hasta donde tengo entendido salió fue el comunicado de prensa, que ya son decisiones tomadas por la Corte, pero es sobre una reforma a la ley estatutaria que se aprobó por el Congreso mucho antes de la ley que le estoy diciendo del año pasado. Presidente, ¿cómo ve el país usted hoy? ¿Cómo le sigue usted el pulso a los acontecimientos de los últimos momentos aquí en nuestro país? No ha habido un momento en las instituciones públicas de todo el mundo donde no hayan tensiones. Las tensiones se tienen que resolver por los canales regulares. A nosotros como instituciones del Estado nos corresponde desarrollar el principio de colaboración armónica de los poderes y eso implica comunicación, implica diálogo, implica mirar cuáles son las amenazas, cómo se desarticulan las amenazas, y yo creo que ese es el ejercicio que uno debe hacer siempre. Las tensiones llegan por cualquier lado. Fíjense el tema del volcán del Ruiz. Tenemos tensionado todo el país por las posibles consecuencias de ello. Entonces, considero que siempre el diálogo es el instrumento efectivo dentro de los deberes constitucionales y legales que se nos impone al establecimiento público. ¿Qué quiero decir? Que es colaborar, que es hablar, que es mantener un diálogo constante, transparente, directo, que nos pueda ayudar a lograr los fines del Estado. Esa es la preocupación de nosotros, la consecución de los fines del Estado. Por último, presidente, ¿los colombianos nos podemos ir a dormir todos los días tranquilos porque aquí existe una separación plena de los poderes públicos? Todos los servidores públicos juramos cumplir con la ley y la Constitución. Presidente, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Eres tú, eres UNAV. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vigilada Mineducación.